gran responsabilidad a Pablo, a tal punto que miró el mapa y dice, ya no tengo a dónde ir. Es decir, fui a todas las partes donde tenía que ir a predicar. Entonces miró el mapa y dijo, ya no tengo dónde que ir. Hermano, si Pablo hubiese estado en el tiempo de Colón, créame, le gana. Hubiese llegado acá. Pero él le surgía esa necesidad. Fue llamado, Pablo, enviado a predicar el evangelio. Esa palabra enviado tiene que ver con apóstol, con apostolado. Es uno que es enviado. Entonces, él toma ese ministerio, ese llamado y dice, no, yo fui enviado a esto y se desgastó en aquello. Necesitamos eso, hermano, vertir todas nuestras fuerzas para poder darle al Señor lo mejor de nosotros. Ahora, pese a eso van a haber problemas, van a haber enfrentamientos, van a haber adversidades. Sin embargo, la promesa está desde el principio, desde el origen, desde Génesis. La simiente de la serpiente será herida en la cabeza. Y eso literalmente lo hace el Señor. Entonces, la simiente de la serpiente representa tinieblas y un reino de muerte, y la simiente de la mujer representa al Hijo de Dios, que es la vida, que es el reino de Dios. Ahora, esa promesa para esa simiente, dice el texto, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es el texto de Isaías que Jesús lee cuando llega a la sinagoga y dice, está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar, para anunciar, para sanar, para dar vista a los ciegos. Y en el versículo 3 dice, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Es decir, hay una simiente que tiene que ser levantada y restaurada. No para recibir todo lo de Dios y para tenerlo para nosotros. Es decir, yo tengo lo mío, aquí está, nadie me lo quita, a nadie le doy, nadie me lo quita. No. Es decir, todo lo que recibimos necesitamos entregarlo. Porque hay gente que llora. Sión representa la ciudad de Dios, la Sión celestial. Pero aún esa gente, hay gente en Sión que dentro de ellos hay llanto. Hay gente que tiene luto, que en vez de tener alabanza tiene un espíritu abatido. Y esa gente necesita ser edificada. No solo por el Señor o no solo por el Espíritu Santo, necesita ser edificada por las piedras vivas. Esas piedras vivas que dijo Pedro que serían levantadas en el templo y en la casa del Señor, diciendo que ese edificio y esa construcción iba a ser edificada por piedras vivas. Unas piedras que son firmes, cuyo fundamento y arquitecto es el Señor. Entonces, a tal punto Pablo viene a decir, mire, ¿sabe qué? Nadie puede poner otro fundamento que no sea el de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque si tenemos otro fundamento, corremos peligro de no ser estables. Entonces, nuestro fundamento tiene que ser el Señor. ¿Por qué esa simiente debe ser cuidada? Porque la simiente tiene que crecer. Igual que un bebé. El mismo orden de crecimiento en la vida de un niño, o de una niña, o de un hijo, o de una hija. El mismo orden de crecimiento lo tiene el Hijo de Dios. No le podemos... Bárbara, una niñita de 6 años, no le podemos dar la llave de su casa porque al primer paso de la reja afuera pierde la llave. Entonces, ¿qué hacemos los padres? No, a los niños no le pasamos la va a perder. ¿Cuándo le pasa la llave? No, cuando ya creció, cuando maduró, cuando es adulto, qué sé yo, cuando es responsable, ok, le pasamos la llave. Entonces, el apóstol comenzó a mirar y a decir, mire la verdad, el niño en nada se diferencia de un esclavo. Porque aunque el niño sea dueño de todo, no puede administrar, no le podemos entregar todo lo que le pertenece, porque es niño. ¿Es malo ser niño? La verdad no. El problema es cuando siempre somos niños y no crecemos, y no avanzamos, y no nos desarrollamos. ¿Por qué necesitamos desarrollarnos? Hermano, porque hay gente en medio nuestra que necesita ser edificada. Mire, Dios edifica, correcto, Él es
el edificador y constructor por excelencia. Él es, hay una agrupación, ¿no? Usemos la palabra agrupación para no ofender a nadie, pero hay una agrupación por ahí que nombra a Dios como el gran arquitecto, como el gran constructor. Entonces, no solo la iglesia lo reconoce, todos reconocen que Dios es un gran arquitecto y constructor, pero el Señor no es egoísta. Entonces, sí, la gloria es de Él, y bendita gloria, porque gracias a su gloria nosotros hoy tenemos ese amor y ese agradecimiento, entendiendo que todo Él lo hace en favor a su iglesia. Sin embargo, le entrega dones, talentos, ministerios a la iglesia para que esa iglesia del Señor, por medio de esos dones, talentos y ministerios, sea edificada, construida, levantada y llegue a un punto de unidad donde todos puedan alcanzar la estatura del varón perfecto, la medida de Cristo. La iglesia no puede alcanzar esa medida si los dones, talentos y ministerios que el Señor ha entregado no se desarrollan. Entonces el escritor de Hebreos viene y le habla y le dice: mire, ustedes debiendo ya ser maestros, es decir, debiendo ya haber aplicado su ministerio y haber trabajado en él, todavía son inmaduros y no pueden comer lentejas y porotos, no, todavía hay que darles papilla. Y vuelve a los rudimentos y les habla. Toda esa necesidad de que la iglesia crezca, se desarrolle y se construya y se edifique, tiene que ver no para que nuestros ministerios crezcan, sino para que el ministerio de Cristo crezca en medio de la iglesia. Entonces, como todo ese plan está elaborado, las tinieblas, ¿qué quieren? Que tu simiente, que el Hijo de Dios que se está desarrollando en ti, sea abortado, se muera, sea eliminado. Que el proceso de gestación se elimine. Y si un hijo ya nació, y el Hijo de Dios ya nació en ti y está viviendo y se está desarrollando y creciendo y evolucionando de manera normal, bueno, el enemigo lo que quiere es matarlo. Entonces él mata, roba y destruye. ¿Por qué? Porque la única manera de que las iglesias sean desintegradas, no solo manda división, él quiere que la iglesia viva en tierra estéril, donde nada se produzca, nada crezca. Entonces nos vemos enfrentados a un problema demasiado grande. Sin embargo, ¿sabe qué? El Señor todavía confía en nosotros. Ahora, la promesa está, la victoria ya está. Pero esa victoria necesita ser manifestada. Porque nosotros miramos la cruz, el sacrificio de la cruz hacia atrás. Pasó ya hace 2018 y tantos meses. Atrás, ya pasó. Ya se decretó públicamente la victoria. Ya el Señor rescató las llaves de la vida y de la muerte. Ya Él está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y quédate aquí, la promesa en mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Quédate aquí, gobierna hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, la promesa ya está. Pero hermano, esas promesas que están en el testamento necesitan ser manifestadas en nuestra vida. Entonces la verdad, ¿ha oído ese dicho de que no se viven de promesas? Entonces hay cosas que necesitamos hacer, pasos que debemos dar, actitudes, decisiones que debemos tomar para que esas promesas sean tangibles y las podamos vivir y Dios se pueda manifestar y la simiente pueda llegar a un puerto final, que se desarrolle el propósito que Dios puso en mí. Entonces toda tu vida, todo el diseño de tu vida, todos tus años de vida se van a enfrentar a acechanzas del enemigo para que tu diseño sea pervertido, para que la simiente del hijo sea abortada, para que perdamos al bebé. Son procesos. No todos nuestros hermanos que están en la iglesia ya dieron a luz al Hijo de Dios, no todos. Algunos todavía están en el proceso de los 9 meses. A otros recién están entrando en un tiempo de engendramiento. ¿Sabía usted que
que es muy difícil, no imposible, pero difícil, que el engendramiento ocurra en la primera vez. Si usted me entiende, ¿no? No es imposible, pero es difícil. Bueno, espiritualmente eso también ocurre, hermano. Que la simiente del Hijo de Dios sea engendrada la primera vez que llegaste a la iglesia y te hicieron aceptar a Cristo, oraste. La verdad, no es imposible, pero es difícil. Es difícil porque hemos visto hermanos nuestros que al lado de nosotros levantaron la mano y sí, yo declaro, amén, sí, yo recibo, pero y abortaron, no están. La simiente se fue, se perdió, no dieron a luz un hijo. Y todos estamos llamados a ser hijos de Dios y necesitamos parecernos al Padre. Por lo tanto, ese hijo tiene que nacer, tiene que manifestarse. Ahora mire, entonces esa simiente reedificará las ruinas antiguas, levantará los lugares devastados de antaño, restaurarán ciudades arruinadas, lugares devastados de muchas generaciones. ¿Quiénes reedificarán? No dice ahí el ángel de Jehová, no dice ahí Jesús, el Hijo. No, esas generaciones que van a ser levantadas, esa simiente del Hijo del Señor, que en medio de las naciones todos los reconocerán y dirán, ellos son los hijos del Señor. Bueno, esos hijos del Señor tienen que reedificar ruinas antiguas. ¿Qué ruinas? La de nuestras familias, la de nuestros cercanos, la de nuestras ciudades. En el lugar donde estamos tiene que ser afectado. O sea, llegó un minuto en que Dios pregunta en una, bueno, ¿y no hay profeta aquí? Sí, acá hay. Le dijo uno, sí, por supuesto, no se ha perdido, aquí estoy, Señor. Y es más, yo nomás he quedado. No hay ningún otro, yo nomás estoy aquí y muerto de miedo aquí escondido en la cueva, pero aquí estoy. Y yo nomás, no, y el Señor le dice, mira, cuidado, porque detrás de ti hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Entonces, esos 7,000 necesitan ser levantados, necesitan ser activados, necesitan entender que el Señor los ha llamado para levantar a otros, para reedificar esa ruina. Claro, siempre oramos, Señor, ayúdame, bendíceme, ven aquí, soluciona mis problemas. Hermano, Él lo hace y Él lo hará. Pero ¿no le parece que eso obedece a un nivel de crecimiento? Entonces cuando somos niños necesitamos que nos den a comer de todo. Randall, venga, siéntese aquí. A ver, tome mijito, ya, le partimos el bistec, el tenedor, tome mijito, coma, ok. Le partimos. ¿Por qué? Porque era pequeño. Entonces, pero hermano, invitamos a Randall a comer a nuestra casa. Ok. Y imagínenselo en medio espectáculo. Randall se sienta al lado de la mamá. Mira la edad que tiene Randall. Y se sienta al lado de la mamá. Y todos comiendo. Y él mirando a la mamá. Y todos como todos, ¿no? Y él entre calladito le dice, mami, córtame el bistec. A la edad que tiene, hermano. ¿No le parece eso anormal? Ahora, está bien, ya entendimos el ejemplo, pero llévelo a la vida espiritual. Yo no sé cuántos años usted tiene en la iglesia. Yo sí conozco mis años. Pero ¿no le parece que hay gente que lleva muchos años, que todavía necesita que el pastor le corte el trocito de carne y se lo ponga para que coma? Tiene que haber un nivel de madurez, un crecimiento, tiene que haber un desarrollo. En la casa del Señor tú y yo venimos a crecer, a desarrollarnos, a conquistar todo lo que Él tiene para nosotros. Ahora sí, es normal, hay un proceso de crecimiento, es un proceso donde el niño tiene que ser guiado, lo tomamos de la mano, lo llevamos. Ok, pero hermano, a veces espiritualmente siempre hay una dependencia. Mire, va a llegar momentos donde el Señor lo va a empujar. Yo no.
Olvídese esos momentos en que usted puede decidir y decir que no. Llega un punto en que ya no existen. Dios te empuja, Dios te lleva. ¿Pero por qué? Bueno, porque tu tarea es demasiado importante para un grupo de personas que está diseñada a recibir lo que Dios puso en ti. Ahora, en medio de todo eso lindo, claro, esa persona que está creciendo y se está desarrollando, hermano, tiene problemas con su alma, áreas que rendir, dificultades, adversidades, se levanta una tormenta aquí, se levanta la tormenta allá, pero ¿sabe qué? Es el Señor el que te ha llamado. Y si Él te llamó, mire, el profeta estuvo de pie y delante de él un ejército tremendo que lo quería matar. Más el Señor le dice, más son los que están contigo que los que están contra de ti. Entonces debemos armarnos de fe y entender todo lo que el Señor puso sobre nosotros. Amén. Reedificarán ruinas antiguas, levantarán lugares devastados de antaño, restaurarán ciudades arruinadas. Allá está, perdón. Y los lugares devastados de muchas generaciones. Entonces es demasiado importante. Mire, el texto dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. El otro texto dice, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Es decir, esa simiente, hijo de Dios, no solo tiene que ver con restaurar gente, personas, familias, ciudades, tiene que ver con tierra, con creación. Hay una tierra, hay una creación que anhela, que espera ansiosamente. ¿Ha esperado usted algo ansiosamente? Yo conozco una persona que cuando ve un regalo se desespera, hermano. Lo único que quiere es abrirlo. Ansiosamente así. Asimismo la creación espera ansiosa que los hijos de Dios se manifiesten, se den a conocer, que nazcan, que se desarrollen, que afecten el lugar donde van, o donde viven, o donde están. Entonces se da cuenta que cuando el proverbista decía que la vida y la muerte están en tu boca por tus palabras, se da cuenta que sus palabras tienen poder y valen mucho. Entonces necesitamos cuidar esa área. Es Dios el que trabaja a través de nosotros. Porque ciertamente no ayudó a los ángeles, sino que ayudó a la descendencia de Abraham. Es decir, ¿por qué el Señor no va en busca de los ángeles que cayeron? ¿Por qué no elabora un plan de redención para ellos? ¿Por qué los ángeles caídos hasta el día de hoy siguen siendo ángeles caídos, demonios? Sin embargo, dice, la promesa es que ayuda a la descendencia de Abraham. Y si soy de Cristo, entonces soy descendiente de Abraham, heredero según la promesa. Nosotros hemos recibido esa promesa, ese bienestar, esa bendición de ser rescatados por Dios a través de un plan glorioso. No así otras creaciones. El hombre fue engañado. Los ángeles decidieron. ¿Sí? Ahora, mire lo que dice Romanos. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Dios trató de poder trabajar con su creación de manera justa. Es decir, muchas cosas que el Señor hizo, las hizo solo para que se cumpliese la Escritura. Quiso hacerlo de manera justa, quiso hacerlo de manera clara, como estaba escrito. Quiso obedecer, aún teniendo la autoridad para decir, no, mira, yo 12 legiones que el Padre, aló, papá, sálvame, 12 legiones me envía y me salvan. Pero que se cumpla la Escritura. Entonces, hay pasos que nosotros en nuestra vida debemos dar, pasos por obediencia. No porque queramos o nos guste. Y eso marca una diferencia total en nuestro crecimiento. Porque a veces nos estancamos en nuestro desarrollo y crecimiento. Solo nos estancamos porque hemos sido desobedientes a su voz. Y hemos hecho lo que nosotros hemos querido. Y el Señor tiene que trabajar ahí.
Y el Señor va a trabajar con nuestra desobediencia y se va a meter en esa área. ¿Por qué? Bueno, porque como hijos necesitamos aprender obediencia, tal cual como Él aprendió, hasta un padecimiento, la muerte. Padeció para aprender obediencia. Por eso nosotros a veces también padecimos. Porque a veces padecemos solo por nuestra desobediencia. Sin embargo, el Señor de tiempo que nos habla y nos dice, mira, cuidado aquí, mira esto, arregla lo otro. Y uno como que, ¿cómo la actitud del hijo? Ah, ya, sí, no, sí, papá, sí, ya, después lo hago, no, sí. Y pasa el tiempo, no lo hice. ¿Ves? Pasa el tiempo, no. Ah, pero hace, no, sí, después ya, sí, ya me dijiste, ya, ayer me dijiste 2 veces, ahora de nuevo, ya sí lo voy a hacer. Hermano, es que no se trata que uno quiera siempre estar diciendo lo mismo, no, es un principio de obediencia. ¿No le parece que Dios también actúa como nuestros padres? Que constantemente como que está recordando algo y nos vuelve a decir lo mismo y pareciera que uno le dice al Señor, Señor, pero si esto ya lo escuché ayer en el culto allá, ya lo escuché. No, el Señor de alguna manera trata con nuestra desobediencia. Yo, la verdad, me permiten avanzar. A ver, siempre el enemigo intentará destruir el lazo paternal. Piensen esto, siempre el enemigo intentará destruir el lazo paternal. Lo quiso hacer con el Señor y lo probó en sus 3 áreas, emocionales, físicas, espirituales. Entonces el enemigo lo que quiso es destruir esas áreas donde lo espera y lo lleva al desierto y allí lo prueba. En su hambre, como cuerpo que se convierta el pan, la piedra en pan, ahí. Con respecto a la adoración, si postrado me adorares, todo esto te doy, o lánzate aquí que como eres hijo de Dios van a venir a salvarte. La simiente de la serpiente siempre va a intentar llevarnos a campos de tentaciones. Ellos tientan. El problema es que nosotros como condición humana como que siempre corremos al límite. Un poquito más, no, nadie nos ve, otro poquito más, nadie nos ve, otro poquito más. Siempre como que estamos al límite. Esos límites se terminan cuando Dios saca a luz nuestra conducta. Entonces por eso a veces Dios quiere exponer nuestro corazón, porque Él quiere alejarnos de esos límites. Esos límites es peligroso. Entonces las tinieblas quieren destruir ese lazo paternal. Mire cómo lo destruyen en el hijo pródigo. Dice, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Tomó una decisión. Dios no se mete ahí. Cuando el corazón del hombre decide, hermano, ni Dios lo puede cambiar. No porque no pueda, es que Dios es tan prudente que cuando el hombre decide, Dios dice, ok, yo no entro ahí, yo respeto tu decisión. Entonces, mire, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Cuando el hombre o la mujer en Cristo se van a tierras lejanas, toman su heredad y se olvidan de Dios, van a llegar a lugares de hambre, a lugares de devastación, a lugares sucios, a lugares de pobreza, es decir, espiritualmente van a estar vacíos, van a vivir en tierra seca. Entonces, sí o sí, cobra sentido que nosotros como simiente de Dios cuidemos nuestro diseño, porque aquellos que se han ido de la casa del Padre y están lejos, necesitan ser restaurados. Pero esos que necesitan ser restaurados, cuando llegan, no les hace bien ver al hermano mayor. Porque la iglesia pareciera que actúa como el hermano mayor. Mire, el hermano, ahí está, danzando y saltando. Y quién lo viera, ¿eh? La iglesia a veces actúa así, hermano, como el hermano mayor. Pero ¿y cómo? ¿Y a él? ¿Y por qué? Pero si mira cómo estaba. El hermano mayor actuó de esa manera, pero ¿y cómo le hacen fiesta? Y
Si yo siempre estuve aquí, nunca disfruté. Pero ¿sabe qué? Qué tremendo uno de esos principios, porque leyendo ahí el texto, si usted ve después, dice que cuando él decide, vuelve en sí, porque tenía una mente confundida, vuelve en sí y va camino de regreso, dice que el padre lo vio de lejos. Hermano, tu padre, Dios, el Señor, te ve de lejos. Te ve cuando estás en una tierra de necesidad, cuando estás confundido, cuando tal vez lloras en tu intimidad y nadie te ve. El Padre que te ama es aquel que conoce tu lugar secreto. Entonces ese padre que esperaba al hijo pródigo lo vio de lejos que venía. Y cuando venía, dice, salió a recibirlo. No esperó que llegara a puerta de casa. Hermano, hay una presencia de Dios que siempre te espera. Solo lo que esa presencia del Señor necesita es nuestra decisión de poder volvernos a Él. ¿Por qué? Bueno, porque a veces tomamos decisiones y nuestro diseño se rompe. Los levitas, los salmistas, los ministros de alabanza, como los quiera llamar. Pero cuando suben y ministran en la presencia del Señor, cosas ocurren y la presencia de Dios se manifiesta y el pueblo es guiado a entrar al lugar santísimo. Pero el enemigo se las va a jugar hasta el final para que no ministren alabanza. Él les va a levantar un muro de contiendas y de dificultades para que no lleguen al altar. El profeta, aquel que está diseñado de manera profética, aquel que está diseñado con un ministerio profético. Hermano, el enemigo desde pequeño va a empezar a bombardear su corazón para que no pueda activar como profeta de Dios. Y nubla sus sentidos, los confunde. Hay una cobertura que ha cubrido todos los montes de la tierra. Y Apocalipsis, y sentada en muchas aguas. Y sentada sobre muchas aguas, multitudes. Y le ha dado a beber del vino a todas las multitudes. Mucho alcohol en la sangre inhibe, ¿sí? Es la palabra. Anula los reflejos. No te deja así despierto. Es contrario a la hierba del mate. El mate te pone eléctrico. El alcohol no. Te adormece. Entonces a veces ese vino falso que se ha dado de beber a multitudes y muchedumbres adormece al Hijo de Dios. Y los hijos del Señor muchas veces están durmiendo. ¿Cuál es el mayor negocio que le conviene en las tinieblas? Hermano, que la simiente del Hijo no se desarrolle. ¿Por qué no? ¿Sabe por qué? Porque toda la creación y todos aquellos que están lejos de Dios esperan la promesa que los hijos de Dios se manifiesten. Entonces imagínense el daño tremendo que le hace una congregación, un ministerio, una iglesia que se levanta con un diseño apostólico, con el único propósito de levantar el altar del Señor y permitir que la presencia del Señor descienda. Solo cuando tú y yo llegamos a la casa del Padre entendemos nuestro verdadero diseño. Mientras andemos lejos en tierras lejanas y no queramos caer en obediencia al papá, mientras estemos lejos no va a haber diseño. Entonces por eso mucha gente camina de manera confundida. Yo no sé, ¿qué querrá el Señor conmigo? ¿Para qué me llamó? Yo no sé. No. La solución no es ayunar 40 días. La solución es venir a la casa del Padre y vivir como hijo. Me va a perdonar, pero todos los hijos que llegan a la casa saben lo que tienen que hacer. Saben cuál es su cama, cuál es su ropero, cuál es su pieza, todo lo que tienen. Sí, todo, saben lo que tienen que hacer. Entonces no. ¿Por qué? Bueno, porque son de la casa, pertenecen ahí. No hay que estar diciendo, Randall, parte tu bistec, come solo. No, él ya sabe.
Los hijos ya saben lo que tienen que hacer. Entonces cuando usted llega a la casa de Dios, hermano, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Cuando tiene su diseño claro, cuando entiende por qué Dios te llamó. Tú eres importante para nosotros. Aunque aún en medio de nosotros hayan semillas que se levanten para atormentar tu vida, ¿sabe qué? Esa lucha de Génesis en 3:15, donde hay 2 semillas, 2 simientes, hermano, llega un minuto en que el Señor dice, mira, tranquilo, déjalo que crezca ahí. Porque capaz saquemos y cortemos el trigo. No, déjalo que crezcan juntos. No te preocupes. Es decir, no te preocupes de tus enemigos. El Señor es el que pelea tus batallas. Pon en tu mente, pon en tu pensamiento el diseño que hay para ti. Hermano, muchas veces las tinieblas juegan para que nosotros no lleguemos a la casa del Señor. Para que no lleguemos a la casa del Padre. Venir a la casa del Señor no tiene que ver solo con venir a la casa del Padre. Es tu vida espiritual tiene que llegar a ese lugar, a la casa del Padre. ¿Cuánto no gustamos de llegar a la presencia del Señor y abrazarlo y decir, papá, te extrañé, te eché de menos, necesité tu ayuda? El Señor es un verdadero Padre para nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque hay gente al lado nuestro que perece de hambre, que tiene mucha necesidad y que necesita a alguien que lo reciba. Entonces hay gente allá afuera, en ruinas, devastada, sin esperanza, que necesita de una iglesia que encuentre su diseño y que comience a pelear sus batallas creyendo que, mire, es mucho más importante lo que Dios puede hacer con nosotros. La primera iglesia, la iglesia primitiva, entendió su diseño. ¿Sabe qué? Dieron su vida para cumplir el propósito. Ven, está pescando y le dice, ven, pescador de hombres, listo. Solo le bastó eso. Solo le bastó la invitación para entender que ahora tenía que ser pescador de hombres. ¿Falló? Sí falló. ¿Negó al Señor? Claro. ¿Lo hizo sufrir al Señor? Sí, al igual que nosotros lo hemos hecho sufrir muchas veces. Sin embargo, el Señor viene, lo va a buscar a orilla y le da de comer y dice, tranquilo, sigue, largo camino te resta. Hay gente que necesita de ti. Bueno, ese apóstol después escribió y dijo, no, somos piedras vivas, no somos ladrillos. Babilonia construye con ladrillos. Dios construye con piedras, piedras vivas. Entonces a veces nuestra frente va a ser como ese cuchillo de pedernal que rompe donde nadie ha abierto un camino. Entonces a veces tu vida va a ser como esa punta de lanza que abre puertas donde nadie pudo abrir puertas. Entonces a veces lo que Dios puso en ti va a lograr provocar en otros un cambio y una transformación. El Señor puede cambiar lo que nosotros no hemos podido hacer en 20 años. En 3 meses el Señor nos puede poner al día lo que no hemos podido entender en 20 años. Estos hombres se jugaron la vida. La iglesia se jugó la vida. Por eso llegaron con tanta emoción a entregar su vida. Ya no le tenían temor a la muerte. Ellos sabían que había un alto precio. Pero ellos entendían que haciendo la voluntad del Señor, cumpliendo su ministerio, cumpliendo sus dones, se da cuenta que cuando uno afirma la simiente de Dios aquí, se da cuenta que usted entiende o conoce su identidad. Entonces no tiene necesidad de parecerse a nadie. Yo crecí con jóvenes muy amigos míos que hablaban como Gigi Ávila, que predicaban como Gigi Ávila, que oraban como Gigi Ávila, que ungían como Gigi Ávila. Entonces la gente cuando los veía en los campos, la gente cuando los veía en los campos veían a Gigi Ávila, no veían al joven, porque no había identidad, porque no sabía quiénes eran. Entonces cuando me invitaron a parecerme a ellos, yo les dije, no puedes sufrir porque no sabes quién eres. No, necesitas ir a los brazos del Padre para entender tu identidad,
Por eso necesitas cuidarla, porque el enemigo se va a jugar la vida por destruirla. Es más, el enemigo el primero que levanta el dedo y dice: tú no eres hija del Señor, tú no mereces esto, Dios no te va a dar esto otro. Es el primero que levanta el dedo y acusa. Sin embargo, hermano, la Biblia está llena de promesas que asisten, que afirman, que es un ancla que llega al trono de Dios para poder dar a conocer que los que son de fe son hijos del Señor, son descendencia de Abraham. Y es más, por causa de esa promesa, por amor a todos los que venían en el futuro, ¿sabe lo que hace el Señor? Habla con Abraham y le dice: mira, Abraham, no solo prometo bendecirte, no solo lo prometo, sino que también te lo juro. A ver, ¿por quién juro? No, pues si yo soy Dios. Entonces dice la Biblia, como Dios no encontró en nadie en quien jurar, Él le dice a Abraham: entonces Abraham, te juro por mí mismo, no solo te lo prometo, te juro por mí mismo que serás bendecido y que tu descendencia será como la arena del mar. Es decir, esa promesa Dios no solo la entregó en promesa, la juró. Bajo ese juramento, porque indiscutiblemente es imposible que Dios rompa ese juramento, es algo inconmovible. Todo puede caer, su palabra permanece para siempre. Y esa palabra tiene un juramento que pese a toda dificultad, el Señor es el que te va a bendecir. Que pese a toda adversidad, el Señor es aquel que estará contigo. Hermano, el único que no se decepciona de nosotros es el Señor. Hasta nuestra familia, ya no sirve, no, ya esto, ya no esto, ya no es. Ok, todos pueden desilusionarse. Un buen consejo es vivir desilusionado. Hermanos, un buen consejo es vivir desilusionados. Porque cuando vivimos ilusionados, vivimos de un engaño. Nunca me va a fallar. No, Él siempre me prometió, Él aquí, Él allá. Hermano, el corazón del hombre es más engañoso que todas las cosas. Entonces yo entiendo que todos vamos a fallar, pero hay uno que permanece fiel y cree en mí. Él pelea desde el principio su simiente, Él cuida la simiente. Él sabe que dentro de ti hay una simiente poderosa. Cuando el Hijo de Dios ya se ha desarrollado o se va a desarrollar, hermano, ese hijo va a cumplir su propósito, va a entrar en su diseño, va a llegar a casa y sabe lo que tiene que hacer, ya sabe para qué fue creado. Ok, yo entiendo, me conecté con el Padre, entiendo mi diseño y soy esto. ¿Sabe qué? Cuando entra en obediencia, las puertas se abren. Entonces David procuró buscar esa presencia del Señor para poder entender por qué había sido creado. Lo entrenaron con el oso, con el león, cuidando ovejas detrás del cerro, pero llegó su tiempo y llegó el momento cuando el Señor le dice: ok, es tiempo de entrar a la cancha, ahora juegas tú. Pero antes de eso el Señor lo preparó. Hermano, hermana, tal vez tus circunstancias de la vida que vives hoy están preparando tu día de mañana. Pero mire, hermano, es que la verdad yo, mi edad, usted, no sé, pues, o sea, Dios tiene grandes propósitos para los jóvenes, tienen toda una vida por delante, pero yo, mi edad ya pasó. Hermano, no se preocupe. Si Moisés sacó en libertad al pueblo ya después de los 80 años. Y su gran propósito era ese: sacar en libertad al pueblo y llevarlo a la tierra prometida. No, era la misión de Josué, llegar ahí y conquistar. Moisés tenía que sacarlos de la esclavitud, pero el Señor se tomó 80 años para trabajar con él. Entonces no des nada por perdido. No permitas que las tinieblas te hagan pensar que tu tiempo ya fue, que tu tiempo ya pasó. Tal vez la circunstancia que has vivido o que hemos vivido nos preparó para algo. Pero otra cosa es cuando suena la campanilla y tienes que entrar a la cancha. Porque ahí nos jugamos la vida. Entonces mire lo que dice el escritor de Hebreo diciendo: no somos de los que retrocedemos.
somos de los que, porque Él se dio cuenta que había un pueblo, hebreos, cruzadores de ríos. Aquellos que cruzaban etapas y vivían etapas, ellos cruzaban ríos, Dios les hablaba, vivían distintas etapas y en cada tiempo levantaron altar, tuvieron un recuerdo, momentos inmemorables donde Dios marcó sus vidas, pero ellos dieron el paso. ¿Sabe qué? En un minuto el Señor les dice, cuando tienen que cruzar el Jordán, manda a los sacerdotes a meter los pies al agua y a soportar el peso del arca. Y le dice, quédense ahí. Metan los pies al agua, quédense ahí, soporten el peso y dejen que el pueblo pase. Ese era un trabajo, hermano. Era una gran responsabilidad. Me va a perdonar, pero ese dicho que a veces hemos escuchado entre nosotros o en los trabajos, en cualquier, cuando dicen, no quiso mojarse. Los sacerdotes metieron los pies al agua. No quería, no, le dijo, metan los pies al agua, quédense ahí, soporten el peso del arca de la presencia del Señor y abran camino para que mi pueblo pase. Entonces a veces necesitamos soportar el peso, necesitamos soportar la responsabilidad, necesitamos estar allí, no para beneficio nuestro, para que otros sean alcanzados, para que aquellas ruinas antiguas sean levantadas. Toma sentido la adversidad, toma sentido el nivel de batalla cuando entendemos el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Ahora, ese propósito es tan grande, es tan maravilloso, que de acuerdo a ese nivel y a esa estatura son los gigantes que tenemos que vencer. Entonces David tuvo que pelear con esos 4 gigantes para que su generación futura no peleara con eso. No le causa emoción abrir un camino, abrir una nueva brecha, una nueva temporada para que nuestras generaciones y aún nosotros mismos en los tiempos de vejez gustemos de la presencia del Señor como nunca antes. Mire, hermano, hace 110 años aproximadamente hubo una generación que hizo descender fuego del cielo ahí en Valparaíso. Hace 110 años aproximadamente. Yo no quiero esperar 110 años más para que el fuego del cielo descienda y transforme una nación entera. No quiero llegar a la tumba y haber vivido de solo teorías e imaginaciones para creer que algún día en el 1909 el Señor visitó mi país y mi tierra y todavía vivo de aquel movimiento maravilloso. No, hermano, eso ya fue. Hoy es otra historia. Hoy entramos en la cancha nosotros. Hoy es cuando llegan a nuestra iglesia gente enferma, cautiva. Hoy es cuando gigantes se levantan y quieren destruir a nuestros hermanos. Hoy es cuando el edificio y la construcción de Dios comienza a ser apedreada y a ser destruida. Hoy se necesitan esos valientes que no están allá afuera, están aquí en medio de nosotros. Pero necesitan levantarse y despertar a su diseño para darse a conocer en medio de un pueblo y poder entender que es el Señor el que nos ha escogido con poder y con autoridad. ¿Le parece si oramos, si nos ponemos de pie, si oramos y le pedimos al Señor que vuelva a afirmar su pacto con nosotros, ese diseño, su presencia? Y si en nuestra vida hemos corrido peligro de perder esa simiente, pues hoy tenemos la oportunidad una vez más para pedir al Señor que respalde su obra. Filipenses en uno de sus versículos dice: fiel es el Señor, que aquel que comenzó la obra será fiel en completarla. Entonces lo que el Señor comenzó a trabajar en ti, lo que el Señor comenzó a formar en ti, Él es fiel para completar esa obra. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, para inclinarnos delante de tu presencia y poder una vez más tomar con responsabilidad esa promesa, esa simiente, esas generaciones que las naciones de la tierra conocerán,
que son simiente tuya. Generaciones bendecidas, hombres y mujeres escogidos a través del mundo y de todas las naciones de la tierra, escogidos con el único propósito de llevar tu simiente, de manifestar al Hijo de Dios en medio de nuestros pueblos y en medio de nuestras ciudades. Hoy oramos para darte gracias porque nos has cuidado desde nuestro nacimiento hasta hoy. Eres tú quien ha cuidado nuestra vida y nos has librado de la muerte. Señor, agradecemos esa oportunidad tan grande de poder entender que no somos únicos, sino que éramos de aquellos 7,000 que estaban escondidos, que tú los tenías escondidos, pero que un día nos llamaste, nos sacaste a la orilla del camino, nos subiste, Señor, a este vehículo y nos trajiste a tu reino, a tu presencia. Hoy estamos aquí porque a ti te ha placido. Entendemos que lo que hay en nosotros no ha sido por nuestra capacidad, sino ha sido por tu gracia, por ese regalo inmerecido. Perdona toda nuestra desobediencia, Señor. Una vez más oramos por nuestros amigos y por nuestros hermanos que han caído en el camino, por aquellos que tenían un diseño maravilloso en el altar, pero que por alguna u otra circunstancia el gigante los derrotó. Hoy oramos para que aquellos hijos engendrados en el Espíritu vuelvan a ser levantados en el nombre del Señor. Oramos para que aquel hijo pródigo que está lejos, en tierra extraña, malgastando su dinero y todo lo que tú le has dado, hoy oramos para que ese hijo vuelva a casa en el nombre de Jesús. Señor, presentamos a cada familia y extendemos una vez más como iglesia esa cobertura del Señor para orar, para ministrar el corazón de tu pueblo, para orar y pedir, Señor, que toda desobediencia delante de ti hoy sea perdonada en nuestra vida. Señor, si te hemos desobedecido, perdónanos. Oramos para que cada hermano y cada hermana vuelva a la casa del Padre, para que ya no tenga deseos ni decisiones de atentar contra su vida, para que ya no quieran borrarse del mapa, sino que una vez más se encienda en ellos la pasión de buscar tu rostro, de abrazar tus promesas con fe, de poder llegar a la orilla del camino y ver que tú has ido a buscarnos en el mismo lugar donde te hemos olvidado. Hermano, cierre sus ojos, levante sus brazos. En el lugar donde has olvidado la presencia del Señor, en ese mismo lugar el Señor te está esperando. En el lugar donde lo olvidaste, en el lugar donde te equivocaste, en el lugar donde tal vez tú y yo hemos desobedecido y nos hemos olvidado del Señor, en ese mismo lugar, allí quedó el Señor y te está esperando. Tu diseño no se rompe por tu desobediencia. Al contrario, si hemos desobedecido, ¿sabe qué? Aún si le hemos negado, es el Señor el que fue a la orilla del mar y fue a buscar a Pedro. Y cuando Pedro lo ve, dice: es el Señor el que ha venido a la orilla. Es el Señor el que te va a buscar en el lugar donde lo olvidaste. Es el Señor el que habla a nuestro corazón para hacer lo que Él quiere que hagamos. No podemos traerle a Él lo que nos gusta a nosotros. Debemos darle lo que a Él le agrada. En uno de los textos futuros en la Biblia dice que esa generación que el Señor ha llamado y que ha levantado y que quitó su manto de luto y puso manto de gozo y de alegría, esa generación restauraría la justicia y restauraría la alabanza. Muchas veces por las circunstancias de la vida el enemigo te ha quitado el gozo, te ha quitado la alabanza. No hay canto aprendido que suene más dulce, que suene más poderoso allá en los cielos que el cántico nuevo que nace de tu corazón. A veces ese canto con llanto y ese canto con lágrimas viene a ser el canto más dulce que provoca en el cielo un silencio donde todos callan. Y es el Señor que se pone de pie para escuchar el canto de sus hijos. Hermanos, hoy como iglesia del Señor oramos y cubrimos a cada familia y les bendecimos en el nombre del Señor.
para que todo manto de tristeza sea quitado de sus vidas y venga el manto de gozo y de alegría, para que el manto de Cristo cubra sus vidas en el nombre de Jesús. Oramos para que esa simiente, para que la semilla del Hijo de Dios pueda dar a luz, que ese gestamiento pueda dar a luz el Hijo de Dios que hay en ti, el Hijo de Dios que hay en ti. Oramos para que tu propósito y tu diseño sea bendecido. Recibe fuerzas, recibe fortalezas y recibe una vez más la palabra del Señor para que cada día puedas volver a la casa del Padre. Cantamos al Señor. Nada me faltará, tú eres mi pastor, en delicados pastos Él me hará descansar. Tu vara y tu callado infunden aliento a mi ser. Tú me guiarás por sendas de justicia. Tu amor y tu bondad llena mi vida, mi alma y todo lo que soy. Mi alma y todo lo que soy te pertenece a ti. Nada me faltará, tú eres mío. En delicados pastos Él me hará descansar. Tu vara y tu callado infunden aliento a mi ser. Tú me guiarás por sendas de justicia. Tu amor y tu bondad llena mi vida, mi alma y todo lo que soy. Tú me guiarás por sendas de justicia. Tu amor y tu bondad llena mi vida, mi alma y todo lo que soy. Mi alma y todo lo que soy. Mi alma y todo lo que soy. Señor, la Biblia dice que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. La Biblia dice, Señor, que tú eres el agua viva. Y es por eso que hoy en fe, junto a mis hermanos, nos unimos para venir delante de ti y beber de tu agua. Tú eres la fuente inagotable. Hoy oramos para que esa agua del Espíritu fluya en nuestra vida, desde nuestras entrañas, desde nuestro interior.
Señor, para que toda agua contaminada en nuestro ser sea expulsada en el nombre de Jesús. Toda agua de derrota, de fracaso, Señor, toda agua de esclavitud sea quitada en el nombre de Cristo. Y oramos para que el río de Dios se desate sobre nuestra vida, para que toda tierra seca que ha perdido la esperanza una vez más se vuelva a levantar en fe. Oramos para que la fe de Abraham, nuestro padre, pueda manifestarse en nuestro corazón, que aún sabiendo que su hijo iba a morir, Señor, él sabía que aún de la muerte tú lo podías resucitar. Hoy oramos para que aún aquellas cosas que mis hermanos han dado por muertas, oramos para que en Cristo vuelvan a resucitar en el nombre de Jesús. Oramos para que ese río del Espíritu sea soltado en medio del corazón de tu pueblo, Señor, para que todo don, toda buena dádiva que viene del cielo descienda en el corazón de tus hijos. Con ansia, Señor, anhelamos la restauración de todas las cosas. Por eso no damos nada por perdido. Si el diablo ha venido a robar, a matar, a destruir, pues hoy recordamos tu promesa en la Biblia. Tú viniste, Señor, a deshacer todas las obras del diablo. En el nombre de Cristo oramos para que toda obra del enemigo que ha destruido familias, hogares, vidas del Espíritu, hombres de Dios y mujeres de Dios, toda obra del enemigo sea destruida, anulada, cancelada en el nombre de Cristo. Oramos para que los hijos engendrados en el Espíritu vuelvan a levantarse con poder y con autoridad. Una vez más en fe, oramos por aquellos que están enfermos. Señor, oramos por Melanie Constanza, hospitalizada con complicaciones en su vida. La presentamos delante de ti creyendo que tú eres todopoderoso. Tú eres el médico. Ve a ese lugar, a esa habitación y trae un milagro creativo. Padre, en el nombre de Cristo, como edificio, como casa de Dios, como piedras vivas, clamamos al cielo con fe y con esperanza. Entendemos que tuyo es el poder, tuya es la gloria, y es por eso que declaramos sanidad en el nombre de Cristo. Asimismo por Alex Ponce Contreras, oramos en el nombre de Cristo y ordenamos a que toda diabetes sea cancelada en el nombre de Jesús. Hay mucha gente enferma, Señor, que necesita sanidad. Espíritu Santo, tú eres poderoso. Ve al lugar donde se encuentran y trae sobre ellos la sanidad del cielo. Salud de Dios para el enfermo. Levanta al caído y fortalece al débil. Señor, sana a Alex en el nombre de Cristo. A la distancia en Santiago, levántalo con poder y revélate a él con autoridad y con misericordia. Asimismo la iglesia, oramos por los enfermos, familias, familiares en casas, en hospitales. Oramos, Señor, para que el milagro tuyo descienda sobre nuestra vida. Y una vez más, con gozo y con alegría, declaramos: tuyas son tus obras, tuyas son tus maravillas. Es por eso que alzamos nuestra voz al cielo para decir que para ti nada es imposible. Te damos gracias por la respuesta que viene, por los milagros que llegarán a nuestra casa, por la justicia que traerás a nuestra vida. Gracias te damos porque tú eres nuestro Padre y estamos aquí para honrar tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, en el nombre